Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 13. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Usted hoy necesita de la palabra de Dios. Y créame, lo único que puede salvarlo, librarlo, sanarlo, restaurarlo y darle la plenitud de la existencia es la palabra de Jesús. Esa palabra en usted tiene que encontrar algo muy importante: la fe. Y el fin es la salvación de nuestras almas. Para eso el Señor nos dejó la palabra. Entonces clamemos para que esa palabra sea viva en nosotros. Palabras, Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque nosotros anhelamos, nosotros te lo cantábamos hoy, pero Señor, que sea más que un canto de labios y de quebrantamiento, Señor, del alma, sino que realmente sea nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra necesidad, y que nosotros entendamos que tú eres nuestra necesidad, que nosotros te necesitamos, te anhelamos, por ende te amamos más que a nuestro propio ser, Señor, porque tú eres el que sustenta nuestra vida. Entonces, Padre Celestial, que en nuestro interior corran los ríos de agua viva, que brote tu palabra, que sea tu palabra haciendo la labor para la cual tú la enviaste, Señor Jesús. Bendice a cada uno de nosotros, los que estamos aquí congregados en tu nombre, cada persona que está haciendo más iglesia, ahora en sus casas, Señor. Padre Celestial, que tu palabra, que tu paz, que tu poder sea inundando cada hogar y a cada uno de los que habitan, Señor, allí. Ellos también sean sumergidos, bautizados, Señor, en el poder de tu Espíritu, Padre Celestial. Obra con poder,
porque nosotros hemos extendido, Señor, nuestras estacas y ahora estamos cubriendo, Señor, no solamente toda la ciudad, no solamente todo el país, sino el mundo, Señor, porque en este momento en Australia, Señor, en Costa Rica, Padre Celestial, en Cuba, en Estados Unidos, Señor, en España, Señor, en Italia, Padre Celestial, en Holanda, Señor, tu nombre está siendo proclamado en Chile, en Argentina, en El Salvador, en Venezuela, Padre Celestial. Tu palabra, como tú lo dijiste, está siendo proclamada literalmente desde las azoteas y está siendo escuchada por todo el mundo. Gracias te damos por este tiempo inmejorable, Señor, por este tiempo, Señor, el cual es el gozo de nuestra existencia y este culto que podemos rendir juntos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, es un gozo. Yo me siento demasiado feliz de que ustedes me abran las ventanas de su casa, los windows, y entonces pueda yo estar ahí en su sala, en el comedor, en la habitación, los que están todavía en la cama, bajo las cobijas. Bueno, también, qué pena llegar hasta allá. A mí me da pena, usted es el que ahí me abre la ventana y entonces me hace meterme hasta debajo de sus cobijas. Dios bueno, ¿no? Que nos permite realmente rendir el culto en cualquier situación. Cuando usted está leyendo esta carta del apóstol Pedro, dice que a los expatriados en Usme, Suba, Soacha, Rosales, Santa Bárbara, El Cortijo, la 80, somos los expatriados, ¿no? Imagínense que en la época de los discípulos, ellos escribían una cartita, esa cartita tenían que copiarla, además el papel era carísimo, entonces pues por eso las cartas son tan cortitas, ¿no? Copiaban la carta y la enviaban. Y un emisario, oiga, ¿usted cuándo va para Soacha? Más o menos dentro de 2 meses tengo que viajar. Bueno, por favor llévele esta carta a la iglesia en Soacha. Entonces 2 meses y arrancaba el periplo, el viaje, y tardaba de pronto otros 2 meses en llegar la carta, y cuando llegaba la carta, o podía ser 1 año, o podía ser 2 años, o podía ser 5 años. ¿Entiende que no sabía cuánto iba a llevar la misiva? Y durante ese tiempo las iglesias que empezaban a pulular, a nacer, a multiplicarse, mantenían la fe por medio de ¿qué? Realmente, creo que por medio de, primero, el nombre de Jesús. Ellos sabían, Jesús nos salvó, Jesús nos salvó. ¿Cuántos sabían? Pues no tenían tanto conocimiento como podemos tener nosotros, ni tanto acceso a la información como podemos tener nosotros. Pero ellos sabían, Jesús es el Mesías que estaba prometido por medio de las Escrituras, o Jesús es el que puede obrar. Pero además de eso, estaba la presencia del Espíritu Santo manifestando los poderes. Y ante eso la gente pues no podía negar el poder de Dios, ¿sí? Porque ante las sanidades, ante el bautismo con el Espíritu Santo, ante las liberaciones, pues la gente no podía sino decir, oiga, ese nombre que nos trajeron de otro lado y en el cual nosotros estamos reuniéndonos, oiga, ese nombre es poderoso, y comenzaban a conocerlo. Y también tenían obviamente la congregación de los santos. Uno se imagina, por ejemplo, cuando lleva el libro de los Efesios, no, pues que esa comunidad de Éfeso, quién sabe cómo era de hermosa. Y uno llega allá a Éfeso y le dicen, aquí era la iglesia en la casa del apóstol Juan. Pues créame que los salones de escuela dominical nuestros son más grandes que esas iglesias. Eran comunidades pequeñitas, gentes de 10, de 15, de 20 personas, de 50 personas. Sí, uno lee, no, la iglesia en Roma. Pues eran iglesias, creo que Pablo hizo a todos los saludó, a todos les dijo, oiga, gracias por los pastelitos de garbanzo que me enviaron de Cúcuta, gracias a Isaac, un recuerdo a su mamá Paola y a su papá Diego, gracias a la fe de su abuela Lucerito, y qué hablar de la fe que recibió desde su bisabuela, impresionante, ¿no? A sus tías que están allá congregadas. Así es la carta de los romanos. Uno lo ve hoy en día, la primera epístola a los romanos. No, era una cartilla ahí familiar. Pero la iglesia sostuvo la fe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, las puertas del Hades, como el Señor lo prometió, no han podido prevalecer contra la iglesia. De modo que ahorita estamos enviando una carta
pero ya se escribe diferente, ya se comunica diferente y ya se transmite diferente, porque en nanosegundos yo estoy predicando y usted está recibiendo el mensaje. Pero la fe es la que no cambia, o la que no debería cambiar, porque es el mismo nombre, es el mismo espíritu, es la misma congregación de los santos y somos el mismo cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Es más, estamos unidos en el espíritu con aquellos santos que también fueron apartados y comprados por la sangre de Jesús 2000 años atrás. Porque la sangre de Jesús, el Espíritu de Dios, supera la distancia y el tiempo, de modo que, como dice el libro de los Hebreos, tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos y somos la iglesia del Señor Jesucristo sin tiempo. Esta carta de Pedro dice: a los elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer, y me encanta esta parte, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Nosotros en las canciones de alabanza cantamos tan bonito, pero a mí lo que me asusta es que nosotros no estamos entendiendo lo que cantamos. Porque nosotros cantamos que Él es el Rey, que suya es la victoria, que Él venció, que tú eres el vencedor, que nosotros lo adoramos, que Él es el Creador, el majestuoso, que todos los cielos fueron replegados por la palabra de su poder y ante Él se doblan toda rodilla. Pero ¿sabe cuál es la tristeza? Que la iglesia cree más en Satanás que en Jesucristo. Una señora me llamó esta semana y me dijo: ay, pastor, la iglesia está siendo atacada por el diablo. Pues yo a veces tengo que respirar profundo, porque usted sabe que tengo mi problema de que mi mamá no me dio tetero. Entonces y me pongo rojo, menos mal que allá no se nota por el celular. Por eso hoy la prédica se llama: no ignore las maquinaciones. Oiga, Satanás no descansa, le cuento. Satanás no está recluido en su casa por el coronavirus, viendo películas de Netflix y rascándose las chanclas, porque no lo dejan salir, viejo. No, Satanás, al contrario, Satanás está... mire, Satanás no falla. Satanás lleva entrenando más de 2000 años sus dardos, sus disparos. El tipo, nosotros tenemos en nuestra iglesia campeona de tiro al arco, ¿no? Que es Sarita. Pues Sarita, te cuento, Satanás lleva con más disciplina y con más tiempo entrenando. Y Satanás no falla. Satanás dispara y donde pone el ojo... Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Mira un momento conmigo, Efesios. Satanás no falla, él es experto, medalla de oro. Efesios capítulo 6, versículo 16. Y mire la palabra como lo dice el apóstol Pablo, que es un experto en esto de la guerra espiritual. Dice, sobre todo, yo no sé cómo dicen otras versiones actuales. ¿Cómo? Embrazando, pues usted está leyendo por allá una versión de lenguaje arcaico, actualizado, que embrazando siempre. Dice, sobre todo, oiga, en esta guerra espiritual, lo más importante, oiga, ¿qué dice esa versión? El pastor John está leyendo memes cristianos ahí en lugar de decirme las versiones actuales. ¿Qué? Embrazando, ¿qué es eso de embrazando? Además de todo, pero realmente es sobre todo, la palabra es sobre embrazando. ¿Qué es eso de embrazando? Dicen que hablo yo extraño, bueno, hay versiones que hablan más extraño. Sobre todo, ojo, o sea, miren lo más importante, tomen el escudo de ¿qué? De la fe. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Ojo, él es experto en puntería. Pero usted se imagina que la fe es la que puede a nosotros cubrirnos como una armadura espectacular. Y yo creo que no es solamente un escudo. No sé si usted veía las películas de los samuráis, que ellos usaban unos petos cubiertos, toda la cabeza, el cuello, aquí, las piernas, las botas, eso, ¿sí? Que nosotros no podemos dar lugar a que el enemigo realmente obre. Pero ¿qué es lo que nos guarda? La fe, la fe. Y aquí en Primera de Pedro está diciendo qué es mire lo que dice en el versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Usted se imagina el poder de Dios? ¿Entiende por qué le digo yo que la iglesia cree más en Satanás que en Jesús? Porque la iglesia está atemorizada. Lo único que no debería tener la iglesia es temor. Si ha creído en el que ha creído. Si Dios con 3 dedos, con una pizca, desplegó el universo, como dijo Nefer Quirós, quien ya murió y que seguramente está en el paraíso de Ujier, si la conozco. Eso es poco diablo para tan grande Dios. Eso es poco diablo para tan grande Dios. En el libro de Ezequiel dice que cuando lo vean los reyes de la tierra, cuando los poderosos lo vean, que están en el infierno los poderosos, y llegue Satanás, en el abismo, perdón, y llegue Satanás a estar encarcelado con él 1000 años, lo van a mirar y decir, ¿esta cosita era la que nos tenía sometidos? ¿Sí? Es que es un enanillo, hablando espiritualmente, con carita de sacristán. Ay, ya habla así. Oiga, este era el que tenía dominada la tierra con su violencia y asesinando y mandando a los grupos de asesinos y de corruptos. Sí, sí. ¿Ah? Eso es poco diablo. Es una cosita. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Este era el que nos tenía. Ay, no, qué tontos fuimos. Era apenas un pequeñín ahí. ¿Y quién es Dios? ¿Usted entiende quién es Jesús? ¿Usted entiende que Jesús con su debilidad derrotó y deshizo las obras del diablo? Es que imagínese, uno pensara, bueno, con su poder él vino. Decían en las profecías que cuando viniera el Mesías, el monte de los olivos que está frente a la puerta dorada, se abriría la tierra, y entonces aparecería un caballo blanco, majestuoso. No necesito de eso. Por segunda vez va a venir en el caballo blanco majestuoso. Pero ¿sabe cómo vino? Manso y humilde, montado sobre un pollino. Y espiritualmente el monte de los olivos se abrió, porque allí Jesús de rodillas, llorando ante el Padre, venció. ¿Usted entiende que con su humildad, con su sencillez, con lo débil de él, venció, aplastó la cabeza del poderoso de este mundo? Y nosotros todavía estamos esperando la segunda venida para ver su poder. Ay, hermano, ¿no lo conoce? ¿No ha entendido? ¿No sabe en quién ha creído? ¿No sabe que ante su nombre todas las potencias de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra se tienen que arrodillar ante ese nombre que es sobre todo nombre, porque Él ya se sentó en el trono? Pero no fue sentándose en el trono que venció, sino que fue exponiéndose públicamente en el lugar de mayor deshonra para el mundo, que era la cruz. Él, en ese lugar de deshonra, está venciendo todas las artimañas del diablo. Mire conmigo Colosenses capítulo 2.
Y me encanta el salmo que estábamos leyendo, ¿no? El rey al cual Dios le ha dado el poder de tener la vida. Y él se goza en repartirla. Son sus coronas. Él se dice la Biblia en Hebreos que puesto delante de él el sacrificio de la cruz, fue con gozo a la cruz, porque sabía el fruto que iba a obtener. O dice en Lucas que afirmando el rostro, dijo, subamos a Jerusalén que tengo que morir. Porque sabía que él es el vencedor. Dice ahí en Colosenses capítulo 2, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, su corazón estaba ahí rodeado de grosura, enredado en las cosas de este mundo. Eso significa circuncidar el corazón, es desenredarse de las cosas de este mundo. Dice, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando usted estaba ya limpio y su corazón estaba afinado. No sé si usted sabe, pero una de las mejores porciones de carne para comprar es algo que se llama el lomo de víscera. Y es particular porque en los mataderos, en las carnicerías grandes, lo venden como si fuera parte de las vísceras. Porque esto es una carne que tiene el ganado adentro, cerca al estómago, que está recubierto por una tela, pero ese lomo de víscera, por eso le dicen lomo de víscera, es más suave, aunque la misma porción del lomito. Ya en los restaurantes finos lo venden, uno va allá a la parrilla y dice, por favor me da un lomo de víscera, pero sepa que es una de las cortes más baratos. Porque uno compra el lomo de víscera, estoy acordándome del asado que hicimos una vez en la casa de Camilo. Y entonces uno tiene que quitarle la telita, y cuando le quita la tela se abre una carne marmoleada hermosa para asar con un sabor y con una terneza de carne. Bueno, pues nosotros no necesitamos, nosotros teníamos esta víscera inmunda de corazón que tenemos recubierta de sebo, de grasa, de chunchullo, de cosas horrorosas. Y el Señor nos levantó estando con ese corazón malo. ¿Usted entiende eso? Porque la gente dice, ay, es que estás sufriendo, es porque tú todavía en tu corazón, y es que ese es el pecado oculto, y es que lo que pasa es que, ay hermano, ¿usted no ha entendido el evangelio? Que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y no es de nosotros, es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que nosotros ponemos? La fe. ¿Con qué apagamos los dardos del enemigo? Con la fe. ¿Con qué agradamos nosotros a Dios? Con la fe. ¿Entiende el poder de la fe? Que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, creímos en su palabra. No le creímos más a Satanás. Entonces, ¿por qué se está usted volviendo atrás? ¿Por qué está ignorando las maquinaciones del enemigo? ¿Por qué está usted dejando que las mentiras de Satanás lo subyuguen? Si cuando usted estaba muerto con su corazón, esa víscera inmunda, cubierta, con todas las grosuras de inmundicia, el Señor, estando muerto en nuestros delitos y pecados, nos salvó. Entonces, ahora, ¿qué está esperando de usted? Nada diferente, solamente ¿qué? La fe. La fe. La fe es que usted ya deja de confiar en usted, en su entorno, en el ambiente, en el mundo, en las antenas 5G, en el anticristo, en los Illuminati, en los ovnis, en los zombies, en el coronavirus, en el mosquito atigrado, en las avispas. No he dicho Jumanji, viejo, Jumanji. Pero ¿sabe qué le hace vencer? La fe.
No necesita nada más porque usted no sabe quién está detrás de la fe. Usted no entiende quién está detrás de la fe. El que con 3 dedos desplegó el universo. Con 3 dedos puso a bailar esta pirinola en la cual nosotros nos maravillamos y nos asombramos. Con 3 dedos creó todas las potencias celestes, las huestes espirituales, a los ángeles, entre los cuales un enanito de gafitas con hablado de sacristán de pueblo, Satanás, se rebeló. Eso es poco diablo para tan grande Dios. Dice ahí que mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vivamente juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Usted entiende que para Dios su pecado no es un obstáculo? ¿Todavía se está dejando engañar? ¿Todavía se está dejando condenar? Hoy vamos a ver eso. Dice, anulando el acta de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pastor John, ¿cómo dice ese versículo 14 en una versión actual? Su merced tiene el micrófono para que lo escuchen afuera. Creo que no hay un versículo más legal. Dios habla ahora. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Usted sabe que no hay ya quien le pueda cobrar a usted absolutamente nada. Una vez mi hermana compró un apartamento a crédito, entonces debía unas cuotas. Bueno, al principio ella me dijo, ay, me prestas una plata. Usted sabe cómo son los préstamos para los hermanos, ¿no? Se van, pero no se saben si van a regresar. Entonces me dijo, ay, me prestas, que mira, que es la situación. Y yo, bueno, está bien, sí, yo te presto la plata. Y yo le presté la plata porque yo quería con mi testimonio cristiano para que mi hermana se arrodillara ante Jesús, porque yo estaba orando por su casa, por sus hijas, por su esposo. Y después a los 2 años volví y me llamó y me dijo, ay, mira, que es que otra vez, que es que si me ayuda. Y yo, sí. Y de pronto Dios habló a mi corazón. Y Dios me dijo, ¿quién es Dios para ellos? ¿Yo o usted? Anticristo. ¿Usted quiere hacer de Dios para ellos? ¿Usted quiere suplir sus necesidades? Usted está pidiéndome a mí que obre. Y cuando yo voy a orar, usted se mete a estorbar. Diablo. Y Señor, perdóname. Usted dijo que orar en ellos. Déjeme orar. Yo estoy obrando. Entonces llamé a mi hermana y le dije, mira, no te voy a prestar la plata. Bueno, yo no sé, ella comenzó a orar y de pronto no pasó nada, y no pasó nada, y no pasó nada, y no pasó nada, y no pasó nada. Y de pronto la deuda desapareció. En un banco. La carpeta, en ese tiempo no estaban los sistemas tan, es que yo soy viejo. La carpeta se fue detrás del locker y desapareció. Y después vendieron el banco y después el banco nuevo que compró encontró unos papeles por ahí botados y desapareció. ¿Usted entiende que Dios quiere mostrar? Yo no sé si mi hermana hasta ahora se está pensando, o sea que Dios escuchó mi oración, porque ese es nuestro problema. Que nosotros oramos vanamente, tomamos el nombre de Dios en vano. O sea, decimos Dios, te anhelo, te necesito más que a mi ser, lloramos como cocodrilos, declaramos que tú eres el Rey de justicia y de gloria, no hay otro como tú venciste al enemigo, pero temblamos con nuestra propia sombra, porque no sabemos en quién hemos creído. No entendemos ese nombre, quién lo sustenta. No son las letras J-E-S-U-S, o Yeshua, o Yoshua, o como quiera decirlo, viejo.
sino es el que lo ostenta, el objeto de nuestra fe, es el que salió para vencer. Dice que Él anuló, usted entiende que esa deuda de mi hermana jamás, porque se borró, se desapareció, nadie puede. ¿Usted sabe por qué los malvados cogen los cadáveres de los que asesinan y los queman y los desaparecen y los echan en los ríos en la dictadura argentina cogían a los muchachos y se los llevaban en helicóptero y los botaban en el océano? ¿Para qué? Porque al no haber pruebas, ellos piensan que no los van a acusar. Pero Dios sí está viendo todo. Todo quedó desaparecido. Mire, el tonto que se acuerda de su pasado es usted, viejo. Porque Dios, que era el que lo podía condenar, lo dice la Biblia y Él no miente. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, porque yo echo sus pecados a lo profundo del mar. El lugar más profundo en el mundo es el Foso de las Marianas, que queda frente a Japón en el Pacífico. Y una vez hicieron una prueba para verificar qué tan profundo era y cogieron un cable de esos de acero y lo empezaron a sumergir para sumergir como un batiscafo, como una vaina. Cuando fueron a subir el cable se había vuelto triza, se había desmenuzado por la presión de esa profundidad del agua. Y dice la Biblia que Él coge nuestros pecados y los echa en lo profundo de esa fosa. ¿Sabe qué pasa con nuestros pecados? Como Thanos, ¿no? Desaparecen, viejo. No queda registro. ¿Sabe dónde queda registro? En su bobada. En su bobada queda registro. Porque Satanás viene es que Paola, y Dios le dice, a ver, ¿Paola qué? No, es que ¿Paola qué? No, es que Paola. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer Satanás? Pedirle ayuda a Paola. Oiga, acuérdeme sus pecados. Porque Dios no se acuerda, porque yo no puedo tener registro de lo que legalmente no existe. ¿Y sabe quién es el que se acuerda? Usted, viejo. Y yo no sé si es que goza acordándose, pero no sea tan tonto, no traiga memoria a las cosas pasadas. No hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que Él públicamente anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y todavía hay predicadores fatuos que hablan que los pecados ocultos y las maldiciones generacionales y lo que usted no ha declarado, ay viejo, mejor dicho, le hacen mejor papel que el diablo, porque le hacen a la persona recordar todo el pasado. No. Todo el pasado, hermano, usted fue libre, absolutamente libre. Y no con cualquier acto. Con el acto más triunfal que ha existido en todos los siglos, con el acto más central que ha existido en todos los siglos, la cruz del Calvario. Con ese fue el día de la batalla, ese fue el día que vencimos, ese fue el día de la independencia de la humanidad. En ese día, uno solo, sin ejército, porque ni siquiera los ángeles pudieron intervenir. Ni siquiera los ángeles tuvieron que intervenir. ¿Se acuerda que Él dijo? Es que yo puedo pedir a mi Padre y enviar 12 legiones. Dijo, pero no se preocupe, esa copa me la bebo yo. Y ese día, Jesús, en su forma de siervo, en su cuerpo de hombre, cargó en Él el pecado de todos. ¿Usted se imagina esa potencia de Dios que nosotros tenemos? No se necesitó del león para vencer, simplemente como un cordero, y fuera de eso nos da para que nosotros creamos que por medio de nuestra fe. Entiende que si usted está creyendo que mayor es Satanás, usted está tomando por inmunda la sangre del pacto.
Y usted está afrentando al Espíritu de gracia. Y usted está declarando que la obra de la cruz fue inútil. Entonces usted se está parando en el pretorio con los que gritaban, crucifícale, crucifícale, porque Él no es el Hijo de Dios, Él no es el Salvador, Él no es el Mesías, Él está blasfemando, Él es un mentiroso, mátale. Y ese es el pecado imperdonable. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? No, el ayuno, no, el diezmo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Y yo le abro la mano para que usted se dé cuenta que no es nada nuestro, sino solamente recibir, ¿qué? Su palabra. Esa es la victoria que vence al mundo. Eso es lo que Dios usa para vencer las obras de Satanás en nuestra vida. Y ese es el plan de Dios. Eso fue lo que Dios determinó, de modo que Él no va a violar su propio plan. Pero nosotros estamos creyendo que esa obra de la cruz, mejor dicho, por eso esas películas que ponen el mártir del Calvario, ay, pobrecito Jesús. No, viejo, nosotros nos gozamos. Nosotros nos gozamos en la muerte. Cuando a mí me contaron que Nefer Quirós había muerto, pues no me pude sino sonreír y gozar y decir, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora está allá en el paraíso y yo sé que si muero ahorita voy a llegar y ella va a estar con su vestidito a 3/4 de falda, con sus moñitos pintada y cantando ahí en la puerta y recibiéndolo aún. Yo sé que va a ser, y yo voy a decir, ¿y usted quién la puso aquí, Nefer? Y yo, ¿usted cree que yo me voy a dejar quitar este puesto? Este puesto me lo gané ¿con qué? Con mi fe. El día que Nefer creyó, Nefer cambió absolutamente su vida. Usted no sabe el testimonio que tiene esa mujer ante la gente de Valledupar. Era una mujer famosa en Valledupar. Nefer Quirós creyó. Usted no sabe cómo esa mujer cambió su vida. Y cómo era una columna de la iglesia, y cómo animaba a los hermanos, y cómo los sostenía, y cómo oraba, y cómo llevaba las señales, y cómo liberaba a la gente. ¿Y cómo sanaba? ¿Quién? Nefer Quirós. ¿Y qué tiene Nefer Quirós? Lo único que necesita el ser humano, ¿qué? Fe. Entiende que se ganó ese puesto no con sus piedades, no con sus obras. Eso no se gana con las obras, hermano. No, si usted quiere ser liberado, tiene que ayunar por lo menos 40 días y leas el libro de Romanos, apréndase Romanos 6, apréndase el Salmo 91. Además, eso sí, por supuesto, deje su ofrenda, pacte por esta palabra y bueno, y regale bastantes pastelitos al pastor y sea fiel. Puro religiosidad. Nosotros somos salvos ¿por qué? Por la fe. Entiende que Él destruyó todos los decretos que había contra nosotros. Dice, y despojando a los principados, a las potestades. Usted sabe que son potestades, potencias, poderes. A los principados son los gobernantes de este mundo, a Satanás y a sus huestes. ¿Usted le tiene miedo a un pobre paraquillo por ahí? No, hermano, detrás de eso hay unas huestes espirituales impresionantes, hermano. Unas potencias. Una tercera parte de los cielos cayó con Satanás. Y además de los ángeles caídos están los demonios que están haciendo la obra. Y además de los demonios están los que están a su lado fregándole la vida. Y los peores, ¿saben quiénes son los peores enemigos? Los de la propia casa. Los que dicen ser cristianos y no lo son. El que moja el plato con usted. Por eso dice Pablo en la epístola, dice, oren por mí y por los malvados, contra los malvados, que nos protejan los malvados,
porque no de todos es la fe. Pero ¿sabe qué? Eso es poco diablo para tan grande Dios. ¿Usted cree que usted es protegido por sus oraciones? Déjeme decirle, si fuera por sus oraciones, hermanito, hace rato Satanás se lo había comido en bistec, en un roast beef. Ha metido ahí con 2 panes y crack, crack, se lo traga vivo, viejo. No alcanzarían todas nuestras oraciones para destruir la obra del diablo, viejo. Si dependiera de Satanás, ahorita mismo que no hay aviones comerciales, sí hay porque siguen llevando droga. Caería un avión encima de nosotros y nos mataría. Si dependiera de Satanás. ¿Usted no ha visto esa película de terror que se llama? ¿Cuál es? Que hay una gente que se murió que iban a ir en un viaje y no escogieron el avión y el avión se cayó. Entonces ellos se salvan de la muerte y después la muerte está detrás de ellos. Destino final. Pastor Ludo, que sí conoce de cine. Bueno, Destino Final. Entonces la muerte es detrás. Entonces ellos están ahí sentados y de pronto la rosita se cae y se cae la rosita y se echa el chorrito de agua y el chorrito de agua ya llega hasta el equipo y entonces empieza a haber un corto y muere ahí electrocutado. Y uno dice, pero qué accidente tan absurdo. Bueno, pues sépalo, si dependiera de Satanás, nosotros nos atragantaríamos con nuestras propias babas y moriríamos. ¿Sabe quién nos guarda? Nosotros somos su especial tesoro. El maligno no nos toca, no nos puede dañar. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia porque Él ya venció. Y todavía usted está asustado llamándome a decirme, ay pastor, es que Satanás está atacando a la iglesia. Su merced, despierte, madrugue, sepa en quién creyó, lea la Biblia. No ignoramos sus maquinaciones. Chao. Ay, el pastor tan grosero. No ignoramos sus maquinaciones, hermano. Satanás no descansa, no duerme, no pide vacaciones. Él no está preocupado si le van a pagar horas extras o no, si le van a pagar cesantías, si le van a pagar la prima, no le importa, porque esa es su profesión, la maldad. Él vino a hurtar, matar y destruir. Esa es su naturaleza, viejo. Pero mayor es el que está en nosotros. Ay, pastor, la iglesia está siendo tan atacada. Hay tanta gente enferma, hay tanta gente con problemas económicos, hay tanta gente con intentos. Viejo, lo que la iglesia no está teniendo es ¿qué? Fe. ¿Y sabe qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque están creyendo más en Satanás que en Jesús. Y ahí sí déjeme decirle, hermano, yo le ayudo a apagar el switch. Apague la luz y vámonos. Mayor es Dios. Porque Él dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, a las potencias satánicas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de reposo, fiestas, lunas nuevas. Ay, ¿ustedes guardan el Shabbat? ¿O el Shabbat que es del diablo, el Shabbat? No friegue, no leyó la Biblia, hermano. Todavía sigue bobeando con eso. Dice todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, diciendo que más bien sean humildes, que no, tienen que ayunar más y que le dé culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su, ya entiendo por qué es tan cabezón, porque está vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como no manejes ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mire, cuando dice aquí que los exhibió públicamente en un desfile, cuando los generales romanos derrotaban a los enemigos, no los mataban. Porque para ellos el gran premio, en el arco de Tito está... Usted va a Roma, ahí está el arco de Tito, en donde traen a todos los generales judíos, a todo el ejército judío posible, a las riquezas, por eso está la menorá, el brazo de siete brazos que estaba en el templo en oro, cargado, era grandísimo. Si es fiel la copia que hay ahí en el arco de Tito, busca ahí arco de Tito, desfile de los caídos judíos. Entonces ellos, claro, el general para ganarse sus palmarés, sus honores, hacía un desfile. Entre más largo fuera el desfile, pues mejor. Entonces, por eso, entre más cautivos llevara. Y era una fila de cautivos, después los vendían, ¿no? Y fuera eso, todos los tesoros los traían, porque los tesoros no eran del general, los tesoros pertenecían al pueblo romano. Y toda la gente salía a las calles y los enemigos ahí. Vencidos. Eso es lo que dice. En la cruz fueron vencidos. Imagínense, en la cruz, que era el instrumento de humillación. Él, cuando estaba siendo humillado, estaba exhibiendo públicamente a los poderes de este siglo. Si con su debilidad venció a Satanás, imagínense lo que es ahora en su gloria. Eso es poco diablo para tan grande Dios. Pero es que nosotros tenemos el problema que ignoramos sus maquinaciones. Como yo no tengo reloj, ahora estoy fregado porque no sé cuánto tiempo me queda. Pero bueno, muy bien, la edad de Cristo. Entonces me quedan 33. Entonces, a la que eso sea profético, sea 80 ahí. Engaña. ¿Qué es lo que hace Satanás? Le voy a contar un poquito de sus maquinaciones. Apocalipsis capítulo 12. Y estábamos leyendo Pedro, en donde dice que nuestra fe es probada. ¿Entiende cuál es la victoria? ¿Entiende cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. O sea, ¿qué es lo que Dios está formando en nosotros, afinando como el oro? ¿Qué? Nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Solamente creemos lo que Él dice. No es nada de nosotros. No, tiene que orar más. No. No, tiene que diezmar. No, tiene que congregar. No, tiene que ayunar. No. Lo único que tiene que hacer es que creer. ¿Usted ha visto cómo es cuando un papá quiere enseñarle a los hijos y entonces el hijo le dice, ay papi, yo quiero un Xbox? Sí, ¿cuánto vale, hijo? Papi, vale 2.500.000. No, bueno, ok. ¿Y cómo lo vas a comprar? Tú me lo vas a dar. No, tú tienes que trabajar por eso. El niño no tiene empleo, el niño está en la casa maqueteando, bobeando, pero el papá quiere enseñarle para que él haga sus propios galardones. Entonces le dice, vamos a una cosa, de tu mesada, ¿quién le da la mesada? Y vas a hacer unas labores en la casa, ¿de quién es la casa? Del papá. ¿Y quién le da el alimento para que el chino pueda? El papá. ¿Y quién le da los limones para que haga la limonada? El papá. ¿Y quién le compra la limonada? El papá. ¿Usted entiende ese juego? Es más, le sale más caro al papá que el chino haga la limonada que el servirle un tang de esos, un refresco. Pero
es el juego del papá para que él aprenda a ganar el dinero, a trabajar, a esforzarse, a tener disciplina, a ahorrar, a invertir. ¿Para qué? ¿Para qué? El papá quiere los 2,000 pesitos o los 10,000 pesitos o los 100,000 pesitos que el niño le va a dar. ¿Qué es lo que quiere el papá? Que él se forme para el futuro. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Nuestros galardones para la eternidad. Y eso los ganamos ¿con qué? Con nuestra fe. ¿Entiende? ¿Entiende? ¡Ay, qué duro esto! ¡Ay, viejo! Usted todavía no ha sufrido hasta la sangre contra el pecado. ¡Qué duro! ¿De verdad? ¡Ay, porque Dios me trata! Y por eso tiene el descaro de decir que por qué Dios me trata así. Y es verdad, usted tiene una vida de fe mediocre, mala, no tiene vida de fe. ¿Entiende qué es la vida de fe? La vida de fe es que nosotros andamos conforme a su palabra, porque sabemos que su palabra es verdad. Que nosotros no nos congregamos porque si no nos cae el diablo y nos azota. No, nosotros nos congregamos porque nos da el gozo de congregarnos. Que nosotros no diezmamos ni ofrendamos porque, ay, entonces me va a faltar y yo quiero tener los bolsillos llenos. No, nosotros diezmamos y ofrendamos porque queremos ser partícipes de su obra. No sea mezquino, viejo. ¿Por qué nosotros predicamos el evangelio? Ay, porque yo quiero presentarme con mis galardones. No, porque nosotros queremos participar de la obra del Padre y como Él queremos que muchos vengan a la vida como nosotros llegamos. Entiende que no hay un interés mezquino detrás de la vida de fe, sino que todo lo hacemos porque sabemos en quién hemos creído. Por eso la gente que tiene fe es la gente que vive una vida poderosa de fe. ¿Qué se necesita para la vida de fe? ¿Se lo digo con plastilina? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Otra vez antes de Apocalipsis, vamos a Primera de Pedro. ¿Entiende qué es la fe? Dice ahí, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Usted entiende que el poder de Dios es lo más impresionante? Con 3 dedos. Pero, ¿dónde está entonces la falla? Dice, ahí está la falla. ¿Y sabe qué? Dios no va a violar su palabra. Él determinó que la salvación sea por fe, que el perdón de pecados sea por fe, que recibir la gracia sea por fe, que congregarse sea por fe, que diezmar sea por fe, que predicar sea por fe, que leer la Biblia sea por fe, que hacer los galardones sea por fe. Por eso se llama vida de que usted deshaga las obras del enemigo por fe. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Creer en su palabra. No, eso sí ayude harto. Viejo, pues se va a volver famélico y se le va a pegar la tripa al otro lado del espinazo, pero sin fe es imposible. Porque el poder de Dios, Él lo determinó mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿entiende qué es lo que está haciendo Dios? Tengas que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba, ¿qué? ¿A prueba qué? ¿Dios lo está probando a usted? ¿Dios lo está probando a él? ¿Dios está probando al diablo? No, el diablo es diablo, viejo. Es más, el diablo lo sabe, pero le saca la piedra. Porque el diablo es un instrumento de Dios para afinar su fe.
¿Se acuerda que le dijo a Pedro? Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado, no para que se te quite, no para que no lo haga, no para que no te pase, es para que yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Entiende por qué pasamos por la prueba? Ay, pastor, Satanás está atacando a la iglesia. Ay, señora, por favor. Deje de estar viendo novelas. Póngase a leer la Biblia. Cuénteme una historia nueva. Más bien asústese cuando no esté atacando, porque entonces no es la iglesia. Cuando no esté atacando es porque usted no es la iglesia. ¿Usted cree que la guerra de Satanás es contra este mundo? No, el mundo le pertenece, son sus hijos, son los hijos del diablo. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Usted cree que la guerra de Satanás es contra la economía o contra la familia o contra la tendencia sexual? No, la guerra de Satanás es ¿contra quién, viejo? Contra la iglesia. ¿No leyó Apocalipsis? Pues eso mal era Apocalipsis. Porque una vez fue vencido por el Hijo, se fue a hacer guerra contra la mujer, a perseguirla en el desierto. Pero la mujer va a ser guardada por Dios. ¿Mediante qué? La fe. Pero no podemos ignorar sus maquinaciones. Voy a decirles rápido las maquinaciones, pero es que si no entendíamos todo esto, esta era la introducción de la prédica. ¿Qué hace Satanás? Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual ¿qué? Engaña. ¿Entiende qué es lo que está pasando con su merced? Que se está dejando engañar porque le está creyendo más al diablo que a Dios. Pero es que esto es el colmo para la iglesia, hermano. ¿Cómo la iglesia le va a querer más al diablo? ¿Cómo la iglesia va a tomar por inmunda la sangre del Cordero? ¿Cómo va a creer que Él no venció? ¿Cómo va a estar la iglesia medrosa, escondida y temerosa? Cuando son las puertas del Hades las que no van a prevalecer contra la iglesia. El diablo engaña. Dice versículo 10, entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabe qué hace Satanás? Acusar. ¿Usted ha visto esos hijos malvados? Que se la pasan acusando a los hermanos y le traen la varita de castigo a la mamá. Mira, Aarón se portó mal, pégale. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? No. ¿Qué diría el Señor? No, yo ya pagué por él. No, yo ya le perdoné. Ahora no vaya a malcriar a sus hijos por esto que le estoy diciendo, ¿no? Acuérdese que necesita que su fe sea aprobada. Entonces entiende que Satanás acusando, entonces la gente no puede vivir la vida de fe en libertad porque, mire hermano, si dependiera de nosotros siempre nos va a faltar, no alcanzamos, no logramos. Por eso en la perfección de Dios hizo que fuera por gracia. Ustedes imagínense, bueno, ¿cuánto tengo que orar para poder alcanzar la salvación? Viejo, no le alcanzarían las 24 horas, no le alcanzarían, crean. ¿Cuánto tengo que hacer? No le alcanzarían los 10 mandamientos, tendría que correr a los 669 otros y ni siquiera eso les alcanzaría. Porque no ve que usted pensando ya es asesino, pensando ya es fornicario, pensando ya es ladrón. Entonces, ¿qué es lo que necesita? La fe. Perfecto, es que ay Dios. Dios es perfecto. Es una maravilla. ¿Y quién recibe la gloria? Él. ¿Y quién recibe las gracias? Él. Y cuando nosotros, lo que no podíamos por la carne, por la ley que nos acusaba Satanás, ahora por puro agradecimiento, nosotros podemos de verdad decirle, te amo más que a mi ser. El próximo domingo vamos a continuar, porque creo que esta es la palabra que la iglesia necesita. Él es el acusador y Él es el engañador.
¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Juan capítulo 8. Yo le digo entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Engaña y acusa. ¿Qué hace Jesús? Juan capítulo 8, versículo... Esto es tan bueno. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué están haciendo ellos? La acusaron con la ley. Mas decían esto tentándole para poder ¿qué? No solamente querían acusar a la mujer. ¿Sabe a quién querían acusar? Peor todavía, a Jesús. La obra del diablo. Después se lo dirá, aquí en el capítulo 8, lea la casa capítulo 8. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es que es una maravilla, entienda que el plan de Dios es una maravilla. Porque entonces, ¿de qué van a acusar a Jesús? Si Jesús dice que la maten, entonces mire, es asesino. Y si dice que no la maten, mire, él hace quebrantar la ley. ¿Entiende el poder de la gracia? El poder de la gracia es, yo pagué por ella. ¿Quién la puede acusar? Se acabó todo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. Yo me imagino que muchas personas de la iglesia agarrarían y le tirarían sus pedradas. Ay, pastor, es que el diablo está atacando a la iglesia. Más bien mire que usted es en la mano del diablo, vieja. Señora, perdón, vieja es un trato coloquial, ¿sí? Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiéndole en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta es una escena tan bonita. A mí me gustaría a veces ser productor de cine y hacer una película con estos momentos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie. ¿Usted entiende qué es eso tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso? Solamente queda Jesús y ella. Ella que estaba avergonzada porque había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y queda la avergonzada frente al único que era santo y que podía condenarla y acusarla. Imagínese usted se deja acusar del diablo, déjeme decirle algo que le va a servir. Él es peor que usted. No se deje acusar del diablo, él es peor que usted. Usted se imagina qué diablo tan cojonudo, ¿no? Se atreve, ¿cómo se dice cojonudo? Se atreve a acusarnos a nosotros siendo que él es el malvado, el autor del mal. Que él es el corrompido y el asqueroso y el culpable y él es el asesino y él es el mentiroso. ¿Y sabe qué se atreve a hacer ese pervertido? A acusarnos. Y usted es tan sonso, o sea que usted es más que el diablo. Le cree sus acusaciones. Queda solo la mujer y el único que la podía condenar, porque es santo y sin mancha. Dice, pero ellos al oírse esto acusados salían cada uno, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mire lo que le dice, miserable pecadora, bandida. No, con honor la trata. Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pero el diablo a usted sí lo condena, ¿no? No, diablo, es que el diablo es demasiado jodido, ¿eh? Descarado. Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Usted entiende esa restauración de esa mujer? Cuando todos la habían avergonzado, ahora todos ellos se fueron avergonzados. Eso es lo que les he dicho que está en Jeremías 17. Todos se fueron avergonzados. Y ahora la mujer, ¿cómo quedó?
Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Satanás acusa. ¿Qué hace Jesús? No nos condena, nos perdona. Satanás nos engaña. Ahí mismo en Juan 8, ¿entiende por qué está eso pegado en Juan 8? Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros, bueno, es del 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no tienen fe. Porque ustedes no están siendo de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira y los bobos le creen su mentira. Bueno, esa parte la añadí yo. Pero dice Jesús, la parte triste para nosotros y a mí, porque digo la verdad, que no me crees. ¿Entiende que es el problema de la iglesia? La iglesia está siendo atacada. No, usted está siendo bobo. No diga bobo, bobo. O le digo como le dije al diablo. Crea la verdad de Jesús. Él es el vencedor. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Cuánta libertad hay en ti, Señor. Cuánta libertad hay en ti. Cuánta libertad hay en ti. Cuánta libertad hay en ti, Señor. Tú nos hiciste libres, nos compraste con tu sangre, con la sangre con la que destruiste toda la obra del enemigo, Señor. Lo expusiste públicamente como un loser, como un derrotado, como un vencido, Señor. Y lo pusiste bajo los pies de tu iglesia, que es tu cuerpo. Nos diste la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos hará daño, Señor. Esta es la victoria que vence al mundo, Padre, nuestra fe. Que nosotros solamente recibimos tu palabra. Tú hablaste la verdad, tú no mentiste en ningún momento. Tú llevaste nuestras enfermedades, sanaste nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Por tus llagas fuimos curados. Tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo, Señor. Tú quitaste toda acta y todo decreto que se había levantado contra nosotros. Nos limpiaste de toda maldición que habíamos recibido de la vana manera de vivir de nuestros padres. Nos hiciste nuevas criaturas, coherederos con Cristo, y ahora nos dejas disfrutar de esta guerra en la cual tú ya venciste, para que nuestra fe sea probada como el oro y sea sacada mucho más preciosa para nuestros galardones. Amado Padre, nosotros no tenemos sino palabras de agradecimiento. Por eso te amamos más que nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.